Muy buenas tardes a todo el público presente, personal docente, estudiantes, invitados especiales. La Coordinación Regional de Investigación Científica les da la cordial bienvenida al tercer día de actividades, recordando que el pasado lunes 24 de septiembre dio inicio el 6º Congreso de Investigación Científica con el eslogan Avances y desafíos de la investigación en el Valle de Sula. También nos complace anunciar que el día de mañana, 27 de septiembre, en las instalaciones de la Biblioteca de la Escuela Universitaria de las Ciencias de la Salud, ubicado en el costado sur de este edificio, estarán exhibiéndose los pósters de investigación científica. La defensa será en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía y estará abierta la exhibición para el público de horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nos complace presentar al conferencista nacional, el abogado René Díaz, que posee la siguiente hoja de vida que leeré a continuación. Ha fungido como fiscal del Ministerio Público desde el año 1999, coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, coordinador de la Fiscalía de Delitos Comunes, coordinador de la Fiscalía de Turno, coordinador de la Fiscalía de Derechos Humanos, coordinador regional del Ministerio Público, delegado regional de la Zona Norte, del Módulo Estratégico de Persecución Penal y actualmente también docente de la UCEN. A continuación, nos complace presentar al abogado René Díaz, quien tendrá la ponencia de interés nacional con el tema Teoría del caso del proceso penal. Un fuerte aplauso para el abogado. Buenas tardes, es para mí un honor estar ahora compartiendo con ustedes estos 45 minutos que se me ha indicado que debe durar la presentación, la conferencia. Es un honor y me siento satisfecho de regresar aquí a la Universidad Autónoma del Valle de Sula, ya que aquí me formé como abogado. Egresé el año 98 y volver ahora acá como abogado para mí es un privilegio. Compartir con ustedes algo de las competencias que hemos adquirido en el transcurso de nuestras labores que hemos desempeñado en lo que es la área penal, que es la orientación a la cual me dirigí y la que he desempeñado en estos últimos 20 años. He sido formado, después de las aulas universitarias, fui formado como fiscal del Ministerio Público. No ejercí la profesión como litigante privado. El Ministerio Público tiene muchas bondades, es una institución muy bondadosa que procura captar los profesionales del derecho que van egresando de las facultades de las distintas universidades para así formarlos como fiscales. Procuran no que sean personas que van saliendo de las aulas universitarias, que van íntegros, idóneos para desempeñar la carrera de fiscal. Fue así que ahí se nos dio la oportunidad de desempeñarlo y hasta la vez nos encontramos ejerciendo la profesión allí. En las distintas áreas las hemos desempeñado y actualmente un módulo que es administrativo, el módulo estratégico de persecución penal, que depende de la Dirección General de Fiscalía, de donde se elaboran las directrices y las opiniones jurídicas que se emiten en el Ministerio Público por parte de la Dirección General de Fiscalía. Tomamos a bien, cuando se me invitó a participar en esta conferencia, tomar un tema, en este caso lo que es teoría del caso. Creo que no va a ser un tema nuevo para ustedes, ya que son estudiantes y ya han cursado la mayoría de las clases. Creo que ya los docentes les han de haber hablado de la teoría del caso, en caso cuando han llevado práctica penal o procesales, penales. Y así, tomamos en el área penal, porque igual, teoría del caso en las distintas materias se da. Vamos a entrar en materia haciendo una reseña de lo que es el sistema acusatorio adversarial, para poder entrar a lo que es la teoría del caso y cómo plantear los casos ante un tribunal. Tomamos así
el juicio oral, la estrategia y la verdad. En este modelo acusatorio de corte adversarial se propone un verdadero modelo de construcción de la verdad al interior del proceso penal, que se estructura en torno a la lógica o a la competencia entre versiones o teorías frente a un tercero imparcial. En este caso, es como una introducción para llegar ya a establecer qué es la teoría del caso, cuál es la utilidad, cómo se elabora, cuándo puede ser modificada, si se puede modificar o no. Cuando hablamos de la construcción de la verdad, es la construcción que hacemos de los hechos que como fiscales, que como defensores, llevamos ante un tribunal de sentencia. Con una competencia entre versiones. ¿Por qué? Porque es la versión, es el caso de la acusación, donde el Ministerio Público acusa con un hecho, establece un hecho y es el que plantea el tribunal que va a probar. Pero igual, hay una competencia porque viene la defensa y trae su teoría también, trae otro hecho y viene a desvirtuar ese hecho que el Ministerio Público está imputando a su cliente. Y hay un tercero imparcial, que es el tribunal, es el juez. Ese no toma parte, ese solo se dedica a juzgar. Después de hacer la valoración de las pruebas que han presentado ambas partes, ellos emiten su fallo basado en esas pruebas, pero de una forma imparcial, ni para el lado del Ministerio Público ni para el lado de la defensa. Ellos están al centro y dan su fallo conforme a lo que se ha evacuado y lo que se ha evacuado en ese juicio con las pruebas tanto de cargo como de descargo. Gracias. La mejor forma de acercarnos a la verdad es el debate entre las partes. Bajo un ejercicio intenso del principio contradictorio, se deben establecer las condiciones en que debe tener lugar ese debate, recurriendo a los principios de oralidad, publicidad, concentración, continuidad e inmediación. Esos son los principios que debemos reconocer en el proceso penal. Con el Código Procesal, ya no podemos hablar del nuevo Código Procesal Penal porque tiene 16 años de estar en vigencia, entonces ya no es un nuevo Código Procesal Penal, es con el que estamos trabajando, con el que la mayoría de los abogados actuales se han formado, excepto aquellos que salimos antes del 2002, que nos formamos con el Código de Procedimientos Penales. Bueno, la oralidad es la herramienta más idónea para promover un debate de partes. Solo el material procesal presentado y discutido oralmente puede construir la base de una sentencia. ¿Qué nos indica? Que el juez de sentencia, al momento de dar su fallo, no va a tomar en consideración, ya en el expediente pueden haber miles de pruebas, pero si las partes no la introdujeron a ese juicio oral y público, a ese debate, no va a ser valorada. Solo lo que se diga ahí y lo que ahí se discuta, se debata, va a ser lo que el juez va a tomar como base para construir su sentencia. Sea la sentencia sea condenatoria, sea un fallo condenatorio o absolutorio. La publicidad. El principio de publicidad viene más que todo para darle aquella transparencia a la audiencia, permitiendo el control ciudadano del ejercicio de la jurisdicción. Ahí es donde lo sometemos los operadores de justicia a esa publicidad. El hecho de que en un juicio oral hayan ciudadanos observando la conducta tanto del fiscal como funcionario público y de los jueces. Es un control social que lleva a la ciudadanía, porque ahí pueden estar los estudiantes universitarios, los diferentes grupos de sociedad civil, y igual las víctimas como también los familiares de la persona acusada, viendo que es un juicio donde se desarrolla de la mejor manera, de una forma honesta, transparente, sobre todo siempre basado en la ley, para que no haya duda alguna. La continuidad, este principio nos viene a ayudar para no afectar la capacidad de concentración del tribunal, ni incentivar la lectura de actas. Con la continuidad, esto obliga a que el juicio se haga de forma continua y con la presencia del tribunal, para que no venga como en el proceso inquisitivo, que el juez no tomaba las declaraciones
las tomaba el escribiente, las tomaba a veces hasta el conserje. Ya ellos venían a juzgar papeles, no miraban, no tenían esa continuidad. Entramos también al principio de inmediación. El tribunal está percibiendo por sí mismo la prueba, está ahí, está valorando, se va formando una idea desde el inicio, cuando se comienza a evacuar esas pruebas, ya el tribunal va formándose una opinión de cómo sucedieron los hechos. En eso nos ayuda la inmediación. Los litigantes deberán asumir que en el proceso de construcción de la verdad, al interior del juicio, les cabe un rol relevante. Deben construir una versión de hechos que se planteará al tribunal en un contexto breve y concentrado. En este caso, no es el que más habla, el que más redacta, el que más escribe su discurso y lo va a leer ahí al tribunal de 20 o 30 hojas, no es ese el que va a obtener un juicio, una sentencia favorable. En este caso, y por eso nos interesa que conozcamos qué es la teoría del caso y cómo debe plantearse, porque no ocupamos ser tan extensos, ocupamos ser breve, sencillo, simple en las presentaciones, porque no ocupamos confundir al tribunal, ocupamos que el tribunal tenga una visión amplia de lo que está pasando. ¿Cómo sucedieron este hecho? Llevar al tribunal, él no estuvo nunca en una escena del crimen donde pasó un hecho criminal, entonces ocupamos trasladarlo desde ese estrado judicial, que se traslade en ese momento mentalmente donde pasaron los hechos y cómo pasaron. Pero para eso debemos ser sencillos, simples, no debemos venir con un discurso, con una poesía. Aquí nos olvidamos de ser poetas, vamos a lo concreto. En la tarea de acreditar su versión de cómo sucedieron los hechos que derivan en el juicio penal, los litigantes se encontrarán con una serie de limitantes o problemas. Nos interesa destacar 4. La producción que se hace en juicio de lo ocurrido en un momento del pasado es parcial. Esto es, el litigante no produce ante el tribunal toda la realidad existente al momento que se ocurrieron los hechos. No vamos a ir a contarle al tribunal todo lo que pasó en ese hecho. En un caso de homicidio no le vamos a contar al tribunal desde el momento que se levantó la víctima, que salió de su casa, para dónde iba, cómo iba. Vamos a contar aquel hecho que es relevante penalmente y el hecho fáctico, la parte fáctica. Y vamos a llegar a contarle allí en un extracto. No vamos a ir a contar toda la historia de cómo comenzó el día. Muchos litigantes nos equivocamos en eso. Creemos que con contar la historia vamos a conmover al tribunal y que va a dictar una sentencia condenatoria en el caso del Ministerio Público o en el caso de la defensa. Si logramos que el tribunal se conmueva, llegamos a lo sensible, son seres humanos, y empezamos a contar una historia, hasta cómo es el acusado como padre, cómo es como esposo, como profesional. Eso no interesa al tribunal le interesa conocer los hechos, lo que es reprochable penalmente. Desde una perspectiva probatoria, cuando alguna de las pruebas que se hayan escogido para acreditar el caso presentan la particularidad que por sí solas no cumplen una finalidad probatoria, entonces lo vamos a tratar como una prueba que presentamos por sí sola no va a cumplir una finalidad probatoria si el fiscal o la defensa la está presentando para probar o desvirtuar un cargo. Entonces, ¿cómo es eso? Es sencillo. Hay pruebas que por sí solas no son autónomas. Y un ejemplo es qué puede ser relevante si en una escena de homicidio, o estamos presentando al tribunal en un caso de homicidio, un cuchillo, un puñal, un arma blanca, ensangrentada. Solo le presentamos el arma y le decimos al tribunal, bueno, propongo como prueba, como este objeto, como evidencia física, este arma blanca, cuchillo, el cual contiene rastros de sangre. ¿Qué nos va a resolver en un homicidio ese puñal? Nada, ¿verdad? Un simple objeto.
que no tiene relevancia. Ah, pero ¿qué ocupa este objeto para que tenga relevancia en los hechos? Aprobar. Lo debemos de mencionar en la teoría del caso. Debemos decir para qué fue usado ese puñal. Y tenemos que tener un testigo que nos diga cómo pasaron los hechos, cómo el acusado utilizó esa arma para quitarle la vida a la otra persona. Ahí va tomando ya fuerza probatoria esa arma. Y si a esto aunado le presentamos un examen, un dictamen de ADN, y el resultado es que esa sangre es compatible con la de la víctima, ahí sí ya tenemos una prueba. Ya esta arma adquiere un carácter de prueba, y ya, pero no por sí sola, sino aunado a los otros medios de prueba que se ocuparon para darle esa. Hay muchos abogados que dicen que las pruebas hablan por sí solas. Muchos creen eso, que las pruebas hablan por sí solas, pero no es cierto. Las pruebas debemos hacerlas hablar nosotros como litigantes. Puedo tener una carga probatoria extensa que me prueba que esa persona participó en ese hecho criminal, pero si yo como litigante no uso las estrategias debidas, quizás pierda el caso, porque no hice hablar esas pruebas en ese juicio oral. El litigante, tanto fiscal como defensor, deben hacer hablar sus pruebas. Ahí vamos a ir. Los límites que tienen las descripciones verbales de los hechos, si bien pueden coincidir que el juicio es una búsqueda de la verdad, rara vez se podrá demostrar lo que sucedió realmente. No sé, le va a sonar quizás irónico, a ¿qué le pasa a este? Con razón, ahí pierden los casos. No, es cierto. En un juicio oral no se prueba la verdad real de lo que pasó. No se prueba. Somos seres humanos. Y usted sabe que una versión de X testigo puede variar con la de otro. Y a veces la mente traiciona y no se nos queda con exactitud cómo pasaron esos hechos. Entonces cada quien lo cuenta a su manera. Lo que toca ahí es acreditar ese testigo sobre que tenga una credibilidad ante el tribunal. Pero puede ser que aún logrando una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, realmente no se probó la verdad real de lo que pasó en ese hecho, en esa escena. Es posible que se absuelva a un culpable por una mala estrategia del Ministerio Público o una buena estrategia de la defensa. Pero también puede ser, y contando al Ministerio Público con suficiente prueba, pero hubo una mala estrategia. Pero también a la inversa, puede ser que un fiscal acredite un hecho y obtenga una sentencia condenatoria con una prueba mínima, pero usó una estrategia que le dio certeza ante el tribunal de que esa persona había participado en esos hechos y se quebrantó el estado de inocencia que venía gozando ese imputado, ese acusado. Pero en sí no vamos a decir que porque una persona fue condenada y que estos hechos fueron probados, estos hechos fueron así. Posiblemente varíen y realmente el hecho sea de otra forma. Ya depende de la valoración probatoria que haga el tribunal. Aun cuando el litigante contara con toda la prueba para acreditar su teoría del caso, ello es insuficiente para asegurar un fallo acorde a sus intereses. Si cuenta con prueba admisible, pertinente, suficiente, es necesario trabajar con ella para determinar la mejor forma de producirla ante el tribunal. Ahí es de donde debemos utilizar lo que venía diciendo, la estrategia que tiene que utilizar el abogado para introducir esas pruebas ante el tribunal y que merezcan credibilidad ante el tribunal y que las pueda valorar a favor de quien las está presentando y con el interés, con la idea que tiene uno de acreditar, porque si yo presento una acusación
es porque tengo la certeza de que esa persona participó en esos hechos. Y estoy casi seguro, mejor dicho, que en un juicio oral y público voy a quebrantar el estado de inocencia que le da la Constitución de la República y que le voy a probar que es culpable, que no es inocente de esos hechos. Ahí es cuando yo presento una acusación. Y por eso, cada acusación que se presenta y que se eleva a juicio oral y público debe finalizar con una sentencia condenatoria. Porque si el fiscal considera que no va a finalizar con una sentencia condenatoria, que va a ser absolutoria, señor, haga un cierre administrativo y mande a archivar esa causa, porque no va a ir a probar nada. Entonces, así de sencillo. Entre los objetivos tenemos tener una mayor libertad probatoria en el sistema procesal basado en la oralidad y mediación y la contradictoriedad como mecanismo de construcción de la verdad, contribuir en la solución de los conflictos, coadyuvar a la aplicación de la justicia material, rescatar el rol del litigante, que pueda persuadir y convencer al juez. Eso le toca al litigante, persuadir y convencer al juez de que esos hechos sucedieron como él los está planteando. Esa es la labor de cada litigante, fiscal, acusador privado o defensor. Lograr mayor credibilidad como factor gravitante, una técnica para lograr en el juzgador el grado de persuasión que queremos, herramienta de planeación y ejecución. Al juicio no se llega a saber lo que pasó, sino se llega a probar lo que ocurrió. Yo como fiscal no voy a saber cómo pasó este hecho, yo ya lo llevo claro cómo pasó y voy a probárselo ante el tribunal, que eso sucedió así y que esa persona es responsable. El éxito del sistema depende de la preparación y profesionalismo de los operadores. Creo que los operadores de justicia deben estar preparados para afrontar estos retos de lo que es el proceso acusatorio de corte adversarial. Debemos prepararnos, los litigantes debemos de conocer los casos cuando vamos a un juicio, debemos tener pleno conocimiento qué es lo que llevamos, con qué contamos, debemos saber cuáles son nuestras debilidades, fortalezas, para así hacer la mejor presentación y un juicio correcto. Bueno, vamos a entrar ahora en materia ya específicamente lo que es la teoría del caso y tenemos su concepto, utilidad y el momento en que se presenta. Se define la teoría del caso como un conjunto de hechos que el fiscal y el defensor han reconstruido en la actividad probatoria y han subsumido dentro de la norma penal aplicable, de un modo que pueda ser probado. Igualmente tenemos el otro concepto como un conjunto de actividades estratégicas que debe desarrollar un litigante frente a un caso, que le permitirán determinar la versión de hechos que se sostendrá ante el tribunal y la manera más eficiente y eficaz de presentar persuasivamente las argumentaciones y evidencias que le acrediten en un juicio oral. Esto es teoría del caso, es llegar al juicio oral y público, llegar al tribunal de sentencia y pararse ahí como litigante y decirle: vengo a contarle este hecho, vengo a probárselo, este hecho pasó así y se lo cuento, voy a hacer lo más sencillo posible pero congruente con los hechos, y así lo pruebo. O en palabras más sencillas, la teoría del caso es contar la historia de lo que pasó. ¿Qué es la teoría del caso? Contar la historia de lo que sucedió, de un hecho pasado. Se la vamos a contar al tribunal y le decimos, se la vamos a probar. Y esta persona que está ahí acusada, pues ¿quién hizo estos hechos? Y ahorita se lo acredito con estas pruebas que traigo, ya verá. Sí. Bueno, la teoría del caso es el guión de lo que se demostrará en el juicio a través de la práctica probatoria, ¿verdad? Incluye escenarios, personajes, sentimientos. Una buena presentación permitirá a cualquiera visualizar lo que pasó según el proponente. Eso es lo que ocupamos con la teoría del caso. Trasladar inmediatamente a esos tres jueces que están ahí en el estrado judicial, sacarlos de ahí y llevarlos a que posesionen de una escena
y empiezan a analizar, con esta prueba, no, esto pasó así, así, y empiezan a hacer sus análisis, sus valoraciones, y a usar aquel principio de la sana crítica. ¿Sí? ¿Cuándo se construye la teoría del caso? Sencillo. Esa la comenzamos a construir desde la investigación, desde que tenemos conocimiento de un hecho criminal, desde que nos llega la noticia criminis y que un fiscal del Ministerio Público comienza a instruir las investigaciones. Desde ahí, desde que hace un acto de investigación y se lo dirige al ente policial encargado para que las realice, las practique, y hay un control técnico, jurídico por parte del fiscal, ya desde que yo elaboro ese acto, ese requerimiento de investigación, ya voy dirigiendo una investigación y ya voy construyendo mi teoría del caso. Voy buscando ese caso que le voy a presentar al tribunal de cómo sucedió este hecho. Es un proceso de construcción permanente. Se van añadiendo, desechando elementos hasta armar el rompecabezas de la historia, que se defenderá en el debate acompañada de sus elementos probatorios. Una investigación se comienza puede comenzar con una hipótesis, pero igual pueden haber varias hipótesis. Lo que pasa es que en el transcurso de la investigación vamos a ir desechándola y nos vamos a quedar con la que es más verosímil, con la más creíble. Y esa es la que vamos al final a presentar ante el tribunal. Y esa veremos más adelante que no va a cambiar. ¿Puede modificarse? No. Si yo como fiscal ya decidí acusar, es porque estoy seguro de que ese caso está finalizada la investigación y que tengo las pruebas suficientes para acreditar el hecho como yo lo tengo plasmado. Entonces, desde que presento un requerimiento fiscal, desde que presento una acusación en el juzgado de letra de lo penal, ese es el hecho, esa es la teoría del caso que yo voy a llevar hasta el juicio, hasta el debate, hasta el juicio oral y público. No la puedo cambiar, porque yo ya estoy seguro que así pasaron los hechos y que tengo las pruebas para acreditarlo. Entonces, esa teoría se vuelve inamovible para la fiscalía cuando decide acusar. Por eso, los fiscales, cuando acusan, deben estar seguros de que el caso sucedió así y no lo cambiamos ni en la audiencia inicial, ni en el juicio oral y público, ni en la formalización de acusación en la audiencia preliminar. Así nos vamos porque así acusamos, porque estamos convencidos de que el hecho sucedió como se lo estamos planteando al juez. Entonces se vuelve inamovible. Una teoría del caso no se puede modificar, porque si la modificamos vamos perdiendo la credibilidad. Cuando llegamos a juicio oral, el tribunal ya no cree en nosotros, ya no cree en esos hechos, porque el fiscal lo ha cambiado una y varias veces. Entonces, en eso debemos tener bastante cuidado los operadores de justicia, en este caso, Ministerio Público. ¿Cuáles son los componentes de la teoría del caso? Tenemos tres niveles de análisis en cuanto a los componentes o a los elementos que conforman una teoría del caso. Y es lo fáctico, la determinación de una versión de hechos a sostener o controvertir. Parte fáctica. La parte fáctica, pues ya todos ustedes saben que no es más que el hecho que se cuenta, la historia del hecho. Esa es la parte fáctica. Lo jurídico, la hipótesis jurídica aplicable a los hechos. ¿En qué tipo penal vamos a enmarcar ese hecho? Probatorio, la determinación de la evidencia necesaria para sostener bajo los estándares de juicio. Probatorio, ¿con qué contamos? Entonces, cuando tomamos un caso, cuando el fiscal, y hay que redondo bastante en el fiscal porque es el que lleva la acción penal y pública, y siempre lo voy a mencionar al fiscal, cuando el fiscal decide acusar, es que ya ha hecho una valoración, un análisis, tanto de lo fáctico, de lo jurídico y de lo probatorio. Ya ha analizado los tres elementos, desagrega ese cuadernillo de investigación o esa cartilla que tiene, donde tiene todas las pruebas que han sido recopiladas en el transcurso de la investigación, junto con los agentes auxiliares, como es la policía de investigación, y después del análisis, la parte fáctica, determina que esos hechos son relevantes penalmente y que se encuadran en un tipo penal de los que ya establece nuestra normativa sustantiva. Y
verifica si cuenta con las pruebas necesarias y tiene conciencia de que con las pruebas que tiene va a acreditar ante el tribunal que sí efectivamente pasaron los hechos así. ¿Para qué nos sirve la teoría del caso? Nos sirve para organizar la forma en que se presentarán los elementos de conocimiento, preparar alegatos de intervención en juicio, solicitar o presentar medios de prueba, preparar interrogatorios y contrainterrogatorios. Porque tanto el fiscal hace interrogatorio, pero también hace contrainterrogatorio, igual que la defensa. Cuando el testigo es ofertado por una de las partes, sea la defensa o la fiscalía, hay que interrogarlo y la otra parte lo contrainterroga, ¿verdad? O hace el contraexamen, como se le conoce. Las características que tiene la teoría del caso: es autosuficiente, simple, formulada en términos sencillos, verosímil, única, lógica, cuenta con credibilidad, suficiencia jurídica, flexibilidad, coherente y cronológica. Es la reconstrucción de los hechos, la teoría es la reconstrucción de los hechos, la interpretación o enfoque sobre el caso, obtenido primero por medio de la noticia crímenes y luego por la realización de la actividad investigativa. Una de las recomendaciones en la teoría del caso es usar la secuencia cronológica para armar la teoría fáctica. No cambiar la teoría sin motivo o estrategia firme, pues afectará la credibilidad, lo que les decía anteriormente. Si yo cambio esa teoría una y dos y tres veces, cada vez que llego a una audiencia cuento un hecho distinto, lo voy modificando, era porque yo no estaba seguro de que los hechos habían pasado así, entonces ya no tengo credibilidad ante ese juzgador. El tema dentro de la teoría del caso: el tema es el asunto central, es una frase emblema, una calificación de los hechos que se repite dentro de todo el juicio oral. También debemos establecer etiquetas. Son los términos favorables utilizados por el abogado para referirse a las personas, los eventos y las cosas asociadas con el juicio. Hacer énfasis en la trama, en los personajes y en las emociones de la historia que se relata. Hay que hacer todo eso ahí en un juicio oral. Debemos hacer un análisis del móvil. Toda teoría del caso lleva implícito un móvil que justifique a los ojos del juez porque la persona llevó a cabo la conducta punible. El móvil tiene una alta relación con la teoría fáctica porque implica para el juez la motivación de la acción. Hace la historia más interesante y real. Aunque exista más de un móvil, siempre deberá escogerse el más verosímil, el que genere más consenso o persuasión y que tenga más credibilidad, que sienta el fiscal o que sienta el defensor que ese hecho va a tener más credibilidad del tribunal, va a persuadir más al tribunal. En cuanto a esto, al móvil, hay que saber utilizar bastante en algunos casos, el Ministerio Público creo que lo utiliza también bastante, es con las cuestiones cuando son casos especiales. Hay algunos casos que ese móvil, esa acción hay que recalcársela al tribunal, hay que etiquetársela ahí, hay que usarla como emblema cuando se trata de casos donde las víctimas son personas vulnerables, cuando es una mujer, cuando es un niño, cuando es un anciano. Entonces, obviamente, cuando una mujer, un niño o un anciano es víctima de un hecho criminal, eso va a conmover más al tribunal. Entonces debemos usar eso como estrategia en el juicio oral para que ese tribunal se conmueva con ese hecho. ¿Cómo construir la teoría fáctica? Tomen los hechos en forma secuencial, lógica, coherente y convincente, teniendo en cuenta además el posible motivo o la explicación de esos hechos.
y reconstruya la historia. Eso es lo que hacemos, reconstruir una historia. Desde que hacemos la investigación y vamos formando esa teoría fáctica, vamos reconstruyendo esa historia hasta lograrla plasmar y posteriormente, de forma oral, se la planteamos al tribunal. La historia debe incluir lugares, tiempo, acciones, personas que intervinieron, circunstancias de modo, instrumentos, resultados de la conducta, motivo de la conducta. La narración de la historia en la presentación de los alegatos incluye la utilización del lenguaje verbal y del no verbal. Para algunos tienen una buena retórica, son buenos para hablar, pero también hay otros que son muy buenos para hacer gestos, para utilizar sus manos, y eso es permitido. Utilícelos en un juicio oral y público. Y ponga al juez ahí, cuando usted menea la mano para un lado, que el juez esté así, no lo deje dormir, porque si no duerme uno de los jueces ya tenemos problemas, entonces no lo tenemos que dejar dormir con esos hechos. Debe estar atento. La teoría jurídica, proceso de subsunción de la historia en la norma penal aplicada. Vamos a subsumir ese hecho en esa historia en la norma penal. Hacemos un análisis de la teoría general del delito para avanzar los elementos del tipo específico imputado. Entonces, ¿por qué hablamos de teoría del delito? Porque es la base del derecho penal, ¿verdad? Ahí es donde vamos a ver los elementos del tipo penal y como fiscal, como defensa, lo debemos conocer muy bien para defender nuestro caso, o la defensa para defender a su cliente. También vamos a tomar en consideración los aspectos controvertidos por la doctrina, los análisis de la jurisprudencia existente. Todo esto es una labor que debe hacer el fiscal antes de presentar un caso. Hacer todos estos análisis. ¿Y por qué vamos a revisar la jurisprudencia? Porque es posible que ese hecho ya haya jurisprudencia que exima a esa persona, o igual le contrarrestamos a la defensa cuando aparezca que este hecho no es punible, ahí lo armamos. Hay otros que sostienen que también debe hacerse un análisis del tribunal. Dice, y yo creo que muchos abogados lo hacen. ¿Cómo resuelve esta sala? ¿A qué sala vas? A tal sala. Esto tiene un criterio así. Y la otra sala tiene otro criterio. Entonces, ojalá que este caso me caiga en la sala que tiene el criterio igual que el de nosotros. Y así se va, porque ya cada tribunal tiene su criterio y ese es el que aplica. Entonces nosotros debemos ir conociendo cada criterio. Yo tuve la experiencia de estar en diferentes fiscalías como fiscal, igual llevando casos y cubriendo áreas de debate, y se nos hacía fácil. Aquí en San Pedro creo que eran 4 salas que había, ya nosotros conocíamos cada criterio de cada sala. Pero una vez me tocó, ya estando en la Fiscalía de Derechos Humanos, viajar a Santa Bárbara. Tenían otro criterio distinto. En ese momento yo iba con el criterio que tenían los jueces de acá de San Pedro, pero cuando ya empiezo y miro cómo ellos, el criterio de ellos, de que comenzó, que arrancó o se inició el debate, dije, no, estos tienen otro criterio. Entonces ya comencé y logramos avanzar bien. Y después, cuando ya iba a Santa Bárbara, yo conocía su criterio, ya yo elaboraba esa teoría del caso así de la forma que a ellos les gustaba, porque la teoría del caso, ese hecho es el hecho probado que debe constar en la sentencia. Yo se lo debo poner fácil al tribunal, debo llevarle ya ese hecho, y que ese hecho que yo le estoy diciendo no lo modifica el tribunal, que ese es el que plasme en su fallo final. Pero muchas veces, lastimosamente, no los preparamos, descuidamos, venimos, sea por la carga de trabajo que tenemos, por la cantidad de expedientes que llevamos, la defensa tiene bastante clientela, maneja muchos casos, entonces no se toma el tiempo para conocer bien su caso y no hace buenos planteamientos. Entonces el tribunal a veces tiene que elaborar esa teoría del caso. Muchas veces ustedes podrán ver un acta de juicio oral que el hecho que ofreció probar el fiscal no es el mismo o no está en la misma forma
como está redactado el hecho probado. El tribunal tiene que ir buscando y va, entonces le toca armarlo al tribunal. Le toca armar al tribunal la teoría del caso, cuando el fiscal debe llevárselo ya así, sencillito, y ese hecho, el tribunal lo plasme y diga con qué lo probó el Ministerio Público o la defensa, en su caso. La teoría jurídica del fiscal. Bueno, hay que desagregue cada uno de los elementos estructurales del tipo penal. Establezca como cada hecho se inserta perfectamente en ellos. Hay que destrozar ese expediente. Hay que ver esos hechos y irlos colocando cada uno y dejándolo clarito al tribunal donde encuadro cada hecho, en qué tipo penal. Establezca la actuación o el papel que tuvo el acusado en los hechos, una vinculación subjetiva. La teoría jurídica es la perfecta subsunción del hecho en el derecho. Ese hecho lo vamos a subsumir en el derecho, en el tipo penal. Así de sencillo, sin más complicación. En el caso de la teoría jurídica del defensor, la subsunción será demostrar que los hechos no encajan dentro de los elementos estructurantes del tipo penal. Que hay ausencia de responsabilidad, una. Otra teoría de caso, hay un error de identificación, el defensor sale con otra teoría, que los hechos no pasaron así, sino que fueron así. E incluso hay muchos defensores que ponen en ese juicio que el hecho fue cometido por otra persona y no por su cliente. Ellos presentan otra teoría del caso, diciendo no, la que trae el Ministerio Público no es la correcta, estos hechos fueron así. La refutación de la prueba de cargo, ese es el trabajo de la defensa, ese le toca. En cuanto a la teoría probatoria, podemos decir que es la que forma los medios cognitivos, ¿no? Elementos materiales probatorios y evidencia física e información, que presentará o que se apoya su teoría fáctica y su teoría jurídica. Así podemos, un ejemplo de cómo podemos organizar los medios de conocimiento y estratégicamente, cronológicamente, sistemáticamente, por su naturaleza física. Entonces comenzamos con personal o testimonial, ¿verdad? Documental, real o objeto, ¿verdad? Por su fuerza demostrativa tenemos la evidencia directa, testigo presencial, evidencia indirecta o circunstancial, que son, tenemos las huellas, testigos que escuchó un grito, así por el estilo. Entonces nosotros tenemos que ir colocando esa forma, esa estrategia, una de las estrategias, cómo vamos a presentar la prueba ante el tribunal. Es recomendable para muchos conocedores de la materia, ellos señalan que un juicio oral y público, cuando presentamos la prueba, debemos comenzar por aquella prueba fuerte, por una prueba fuerte, que le quede, porque lo primero que escucha el tribunal nunca lo olvida, eso queda ahí, y debemos finalizar con una prueba también contundente, fuerte, porque dice, y lo débil se deja en el centro, ahí como se está durmiendo el tribunal, porque después de tanto escuchar el tribunal se desespera. Entonces pongámosle lo fuerte al inicio, pero también dejemos, no lo tiremos todo, dejemos esa parte contundente también, esos testigos que son contundentes, para el final. Dejemos los débiles o los medios de pruebas débiles en medio. Entonces el ser humano, lo primero que escucha nunca lo olvida, lo primero y lo último que escucha nunca lo va a olvidar. Se le puede olvidar lo que quedó allá en el centro, pero lo primero que escuchó y lo último que le dijeron jamás lo va a olvidar. Entonces tenemos que usar esa estrategia nosotros también en el juicio oral y público. Bueno, aquí tenemos una organización estratégica, ¿verdad? Dirigir los medios probatorios con referencia al hecho que quiere demostrar. Relacionar los medios de conocimiento con los elementos del tipo penal, con lo de antijuricidad o lo de la culpabilidad que a usted le interesa. Yo como fiscal voy a presentar al tribunal lo que a mí me interesa, y en eso seamos honestos.
Si a mí algo no me interesa, no lo voy a presentar. Yo voy a presentar lo que a mí me interesa y creo que con eso voy a probar el hecho que estoy ofreciendo probar. Relacionar elementos de conocimiento que presentará como prueba de contradicción. Eliminar aquellos que no sean necesarios para su teoría del caso. Es lo que les dije anteriormente. Yo presento como litigante lo que a mí me interesa, porque yo ofrezco probar un hecho. Por eso el defensor debe conocer su caso y saber qué pruebas hay y cómo las va a utilizar. Yo no le voy a decir al defensor cómo las utilice. Él tiene que saber cómo las va a utilizar. Ni el defensor me va a decir a mí cómo debo utilizar una prueba de cargo. Entonces, ambos van a defender su teoría. La organización cronológica, presentación de los testigos en el mismo orden que ocurrieron los hechos, implica desagregar los hechos. Organización según la primacía. La primera presentación es la que vale. Lo último que se dijo siempre queda sonando. Presentación de lo más impactante al principio y al final, dejando al medio los puntos débiles, lo que les había dicho anteriormente, ¿verdad? Entonces, creo que debemos tomar esas estrategias si queremos tener un resultado a nuestro favor, tanto acusador como defensor, ¿verdad? La organización según la credibilidad. Presentación primero de los testimonios más creíbles y que mejor aporten a su teoría del caso. La utilidad de la teoría del caso en los alegatos es fundamental para la planeación, elaboración, desarrollo y finalización de los alegatos de apertura y clausura. De esa teoría va a depender, una vez que tengamos ya evacuado o finalizado el juicio oral, cómo van a ser nuestras conclusiones, cómo va a ser nuestra presentación de ese alegato final de clausura ante el tribunal para convencerlo de que los hechos sucedieron así como se lo planteamos y así como se lo acreditamos con las pruebas que ofertamos en su momento y que fueron evacuados en ese juicio oral y público. Bueno, no sé si lo hice muy rápido, no sé, pero quedamos con preguntas. Si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta que formular al abogado René Díaz para luego poder pasar a un pequeño punto sorpresa que tenemos para poder premiar su asistencia? Antes de todo, vamos a necesitar que puedan trasladarle al máster César Padilla los listados de asistencia para luego nosotros proceder a... ¿Tienen una pregunta por ahí? Buenas tardes. Pues la pregunta mía sería más aprovecharlo en cuanto a técnicas de fiscalía o cuestiones de la fiscalía, ¿verdad? Sería como dos preguntas así. Una es en la realidad, allá afuera, pues en las calles, ¿verdad? ¿Cómo sucede cuando, digamos, cuando hay un delito, etcétera, y hay un homicidio? ¿Cuánta accesibilidad tiene la fiscalía para hacer uso de pruebas como la copia, para rastrear el ADN, digamos, en un puñal, como usted bien decía? Y el otro es, en nuestro sistema penal, allá afuera en los tribunales, la prueba que gobierna, de hecho, ¿cuál? ¿Es el testimonio de la víctima? ¿Es el testimonio de los testigos? ¿O son, digamos, pruebas más científicas como tal? Ok. Por la pregunta número 2 vamos a contestarlo. Deberíamos utilizar más la prueba científica. Esa debería ser. Pero en la realidad y en la práctica, y los que son abogados no me van
me van a ratificar esto, y ustedes, una vez que tengan la posibilidad de ir a ver los juicios orales a las salas de debate, se van a dar cuenta que la mayoría de la prueba que se está utilizando es la testimonial. Hay muchas condenas por testimonios, es poca la prueba científica. Sin embargo, la respuesta de la otra pregunta es que el Ministerio Público sí cuenta con los instrumentos o con los mecanismos para tener o elaborar pruebas científicas. Contamos con la Dirección de Medicina Forense, que actualmente es una dirección del Ministerio Público, que por ahí no escuché que hay un proyecto para cambiar un instituto forense, separar lo que es medicina forense del Ministerio Público, pero en medicina forense está dotada de los diferentes laboratorios. Aquí se está practicando el examen, la prueba de ADN se hace aquí en Honduras, ya no se manda a otros países como se mandaba anteriormente, se mandaba a Costa Rica o a Panamá, ahora se hace aquí. Tenemos los diferentes laboratorios, está balística, está dactiloscopía, está documentología, son un sinnúmero de laboratorios adscritos a medicina forense, y sí contamos con el acceso para utilizarlo, porque acuérdense que ellos son auxiliares. El fiscal solo manda un oficio cuando no se ocupa de una orden judicial y le dice hágame esta prueba, y si ocupamos de una orden judicial pues pedimos al juzgado que se ordene a medicina forense, que se nombre un perito para que practique esa prueba que queremos. Y la defensa igual, eso está al servicio de la defensa también. Si la defensa considera que hay alguna pericia que necesita para su teoría del caso, acude al Ministerio Público y solicita al fiscal que conoce la causa que le ordene practicar esa diligencia, y que la va a utilizar en el juicio oral, en el proceso penal. Eso es un derecho que tiene el defensor, a poder solicitar ante el Ministerio Público que se evacúen medios de prueba a su favor, y el Ministerio Público está en la obligación de ordenarlos, porque es un derecho. Bien, buenas noches. Primero que todo, felicitarlos por la exposición a este tema, que muy poco tiempo ha sido agradable hacerlo más profundo. Quiero que me aclare algo, no sé si malinterpreté cuando hablaba del criterio, de que tenía no sé si el criterio de interpretación por la parte de la prueba o el criterio de la presentación que hace la Fiscalía ante el tribunal, o es el criterio que, como usted dijo, de repente, ¿con quién te tocó? Ver que cada quien tiene un criterio. Yo considero que no debería ser un criterio personal, sino que en base a la ley, ¿no? No importa con quién me tocara, o no sé si lo entendí mal, pero me gustaría que me aclarara un poco más para despejarlo. Gracias. Es una forma que tiene de valorar el tribunal, un criterio como juez de valoración de la prueba y aplicación de la ley. A veces ustedes van a encontrar con tribunales o con jueces que ustedes dicen, bueno, y es que en Tegucigalpa es un código, en San Pedro es otro y en Occidente es otro, porque tienen una forma distinta de interpretarlos al momento de hacer las valoraciones. Ese es el criterio, entonces uno va conociéndolo, ¿verdad? A veces uno propone un medio de prueba, algunos tribunales se los admiten de una forma, otros no. Para algunos le proponemos una prueba científica, un dictamen, algunos tribunales dicen no, se lo proponemos como pericia, ¿verdad? Como un dictamen pericial. No, dice, no es dictamen pericial, es una prueba documental, dice. Entonces uno va conociéndolo, ¿verdad? Aunque debería hacerse una prueba pericial, pero nos vamos a encontrar que esta sala me lo admite como prueba pericial, la otra me lo admite como prueba documental. Exacto, son formas distintas de ver la ley, de interpretar la ley por parte de ellos y hacer las valoraciones. Entonces uno va conociendo, y obviamente yo como litigante no me voy a poner a pelear con el juez, porque si me pongo a pelear con el juez ya llevo en contra, voy cuesta arriba. Buenas noches. En el caso reciente, el fallecimiento de la abogada en Santa Rosa de Copán, donde hay dos versiones, una de medicina forense y la otra, en ese caso, ¿qué jurisprudencia se va a utilizar?
Sobre casos concretos no me voy a referir, ¿verdad? Porque realmente si es un caso concreto, la única persona que se puede, o la opinión que es válida, es la del señor fiscal general. Entonces, es un caso que genera mucha suspicacia, entonces no me puedo referir sobre casos concretos, la verdad. Sí, porque ya esa es una opinión que solo la puede dar la parte oficial, y esa parte oficial es el fiscal general o el director de fiscales. Y los casos, la mayoría de los casos se manejan en reserva, no, de hecho en nuestra ley del Ministerio Público existe una prohibición de publicidad de los casos. Agradecemos la participación del abogado René Díaz en cuanto al tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a